llama No se equivoquen. Entonces, para eso, yo te voy a llevar a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta. No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien, aquí vamos a entrar de lleno a esta parte, porque es muy importante que nosotros podamos comprender a qué se estaba refiriendo Dios cuando dijo que los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, lo que Dios está aquí es dando una sentencia. Los injustos no van a entrar al reino de Dios. Entonces, lo primero que tú te tienes que preguntar es: ¿a quiénes Dios le llama injustos? Fíjate bien, número 1. 2 es que tú te tienes que preguntar a ti. Esto es un autoexamen. Aquí no es para que nosotros veamos a alguien o que nosotros podamos juzgar a alguien. No, esto es para nosotros mismos. La pregunta es: ¿seré yo un injusto? Y entonces, para esto yo quiero que tú puedas comprender algunas verdades que están en la palabra de Dios. Número 1, que en la palabra de Dios encontramos que en el Antiguo Testamento, fíjate bien, la palabra injusto tenía una definición. O sea, ahí dice quiénes son los que Dios considera injustos. Eso es en el Antiguo Testamento. Pero luego, como nosotros ya estamos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los injustos, fíjate bien, ahora Dios, vamos a decirlo así, tienen otra connotación o otra definición para lo que son injustos. Entonces, te lo voy a decir de una forma diferente para que tú lo puedas comprender. Para Dios, en el Antiguo Testamento, había gente que Él consideraba injusta de acuerdo a ciertas características. Ahora en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron y entonces Él considera injusta a algunas personas de acuerdo a qué, a otras características. Entonces aquí vamos a que en el Antiguo Testamento también habían personas justas que tenían ciertas características que son diferentes a las personas justas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Y aquí es en donde la gran mayoría de personas, de cristianos, de hijos de Dios, de líderes incluso, se equivocan. Por eso es el título de este tema: no se equivoquen. ¿Por qué? Porque todo radica en que muchos confunden siempre que en el Antiguo Testamento las personas injustas tenían algunas características y piensan, fíjate bien, creen, les han enseñado, así les han dicho, que en el Nuevo Testamento son las mismas características para una persona injusta, o dándole la vuelta a la tortilla, que en el Antiguo Testamento las personas justas tenían ciertas características y esas mismas características que tenían en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento las tienen que tener para considerarse justas. Ese es el gran error. Y aquí es donde es el parteaguas, y aquí es donde las personas se equivocan cuando se nos enseña mal, cuando entendemos mal, que Dios hizo, vamos a decirse, una división, o hizo un antes y un después con respecto a quiénes son justos en el Antiguo Testamento y quiénes son justos
en el Nuevo Testamento. Entonces, el versículo que estamos hablando hoy de primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9, fue Pablo quien lo escribió por inspiración del Espíritu Santo, y él dijo: los injustos no heredarán el reino de Dios. Y ahí es una verdad, ahí es tan cierto como que los injustos no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, vamos a ver hoy, vamos a aprender hoy, eso es lo que yo quiero, y lo quiero hacer de la forma más breve que se pueda y la forma más clara, que tú puedas entender quién es un injusto en el Nuevo Testamento y quién es un justo en el Nuevo Testamento según Dios. No según mi opinión, no según tu opinión, no la opinión de cualquier otro, sino qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la palabra de Dios, porque al final lo que nos interesa es qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que dice Dios, porque al final nosotros somos justos o somos injustos en base a lo que Dios diga, no en base a lo que nosotros digamos o no en base a lo que alguien más pueda decir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es importante comprender que los cristianos, fíjate bien, los cristianos, los que han nacido de nuevo, los que han creído en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, eso ya es en el Nuevo Testamento, que todos han sido declarados justos. Yo te voy a dar ahorita los versículos, pero quiero adelantarte esto para que tú puedas entender cómo es que Dios cambió las cosas. Te has recordado que yo en anteriores prédicas te dije que cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino a decir que había una forma en que la gente se justificaba delante de Dios, que era a través de la ley, pero después Él vino a decir, bueno, ahora yo vengo a decirles, yo traigo una nueva enseñanza, yo tengo una nueva doctrina ahora, y ahora la salvación es a través de mí. Yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la resurrección. Y entonces Él está diciendo, aquí va a haber un cambio ahora. Ya no va a ser a través de las obras que las personas se van a salvar, sino que ahora va a ser a través de la fe en mi persona, dijo el Señor Jesús. Y entonces, fíjate bien, cuando tú creíste en el Señor Jesús como tu Señor, como tu Salvador, cuando tú creíste que Él subió a la cruz en tu lugar, cuando tú creíste que la sangre que Él derramó perdonó todos tus pecados, a través de la fe, Dios te considera justo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que en el Nuevo Testamento los justos no son aquellos, fíjate bien, que como en el Antiguo Testamento cumplían a través de las obras la ley, las cosas que Dios les dijo, no hagan esto o hagan esto, sino que en el Nuevo Testamento los justos ya no es por obras, sino que los justos se consideran como tal a través de la fe en Cristo Jesús. Y entonces cuando Pablo dice, los injustos no heredarán el reino de Dios, o los injustos no pueden entrar en el cielo, o los injustos no pueden estar delante de Dios, se está refiriendo en estas palabras. Oye bien, él está diciendo, todo aquel que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, no puede entrar al cielo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Todo aquel que no ha nacido de nuevo, no puede heredar el reino de Dios. Todo aquel que el Espíritu Santo no está en él y no se ha convertido en una nueva criatura, es declarado injusto. ¿Por qué? Porque es a través de Cristo Jesús que tú fuiste declarado justo. Y entonces, si hay alguien que no ha recibido a Jesús, es declarado injusto, y entonces los injustos no pueden entrar en el reino de Dios. De ahí él da un listado, fíjate bien, de todos aquellos que de alguna forma han quebrantado todo lo que se conocía en el Antiguo Testamento como la justicia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que en el Antiguo Testamento, cuando se cumplían todas las cosas, estos serán declarados justos. Entonces, en el Antiguo Testamento los justos eran por las obras. En el Nuevo Testamento los justos es por la fe. Y aquí es en donde nosotros decimos que la salvación ahora es por fe y no por obras.
Entonces, si tú vas a Romanos capítulo 3, verso 24, dice así la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que nosotros somos declarados justos no por las obras, sino que somos declarados por medio de la redención en Cristo. Si tú lees ahora el versículo 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Quiero que tú puedas entender esto y te lo voy a repetir otra vez para que tú puedas verlo con los ojos de Dios. Dios te está diciendo esto: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que tú eres un justo ahora delante de los ojos de Dios porque tú creíste en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, lo que te hace justo a ti no son las obras. Lo que te hace justo a ti es la fe en su Hijo Jesús. ¿Comprendiste eso? Por eso es que Pablo dice: los injustos no pueden entrar, no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son aquellos que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Eso qué quiere decir? Que hay incredulidad. Entonces, la incredulidad no va a entrar al reino de Dios. Así como el Señor Jesús no pudo hacer milagros en su tierra, ¿por qué? A causa de la incredulidad. Así todos aquellos que son incrédulos son declarados ¿qué? Injustos. Y entonces, aquí los injustos no pueden entrar al reino de Dios. Entonces, el Señor Jesús, cuando Él estaba enseñando sobre esa nueva doctrina, de que Él iba a cambiar las cosas, de que ya las personas, para entrar al cielo, para ser declarados justos delante de Dios, ya no iba a ser a través de las obras, sino que iba a ser a través de creer en Él, porque Él estaba declarando que era el Hijo de Dios, que Él tenía que subir a la cruz en nuestro lugar, que Él era la puerta, Él era el camino, Él era el pan de vida, y precisamente porque Él cambió las cosas, fue que muchos de sus discípulos ya no les pareció y dejaron de andar con Él. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir en su religiosidad, ellos querían seguir guardando la ley, porque ellos creían que a través de la conducta de las obras iban a llegar al cielo. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo? Que los injustos no pueden entrar en el reino de Dios. El problema es que en la gran mayoría de iglesias, en la gran mayoría de cristianos, cuando oyen la palabra injusto, lo primero que se les viene es: se portó mal. Injusto, lo que quiere decir es pecador. Injusto, lo que quiere decir es que no anda haciendo las cosas bien. Pero ¿qué es lo que te está diciendo Dios ahorita? Lo que te está diciendo Dios es que injusto es aquel que no ha creído en el Señor Jesús, es un incrédulo. Y entonces, fíjate bien, cuando hablamos de justo, en muchas iglesias y muchos cristianos, lo primero que se les viene a su mente es alguien que casi está caminando sobre las aguas. Cuando hablamos de justo, es alguien que se está portando bien. Cuando decimos de justo, es alguien que está haciendo las cosas correctamente. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que justo es aquel que ha creído en Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús dijo de que nosotros a través de las obras nunca íbamos a poder justificarnos, porque es imposible. ¿Por qué? Porque no solamente se necesita actuar para pecar, sino que Él dijo, fíjate bien, que el pecado podía ser incluso en nuestra propia mente. ¿Y quién no tiene malos pensamientos? ¿O quién no peca? Y si el pecado nos descalifica para entrar en el reino de Dios, entonces prácticamente nadie podría entrar. Y precisamente había esa imposibilidad. Nadie podía entrar al reino por sus propias obras. Por eso fue que vino el Señor Jesucristo, fíjate bien, a pagar el precio. ¿Para qué? Para que nosotros ahora a través de la fe obtuviéramos esa salvación. Por ejemplo, si tú vas a Mateo capítulo 5, verso 21, el Señor Jesucristo dijo esto:
oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús aquí? Que definitivamente nosotros con nuestras obras nunca vamos a poder alcanzar la salvación. Él nos estaba hablando de la imposibilidad. Oye bien, ¿por qué? Porque cuando en el Antiguo Testamento a la persona se le declaraba justa, ¿era por qué? Porque había cumplido toda la ley, pero eso no se podía hacer. ¿Y eso qué quiere decir? De que ahora en el Nuevo Testamento cambió el término ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a cambiar la enseñanza, vino a cambiar la doctrina, y por eso es que ahora nosotros, fíjate bien, somos declarados justos por nuestra fe. Ahora, ¿qué pasa? Porque nosotros de alguna manera seguimos pecando. La misma Biblia dice que como tenemos este cuerpo humano aún, en nosotros hay concupiscencia, nosotros seguimos pecando. Nosotros seguimos haciendo las cosas que quizás no como las hacíamos antes, pero vienen malos pensamientos. O por ejemplo, más de alguno podrá enojarse quizás, podrá sentir ira, podrá estorbarse o en algún momento tener celos o tener envidia, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como humanos seguimos fallando. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros ya nacimos de nuevo, si tú ya eres hijo de Dios, ese pecado, fíjate bien, que si estuviéramos en el Antiguo Testamento nos descalifica para ir al cielo, porque la justicia ahí era por obras. Ahora, ya siendo cristiano y ya siendo justo, ahora lo que sucede es que lo que Dios nos pide es que nosotros reconozcamos que nos equivocamos y que nosotros vayamos al trono de la gracia sabiendo que todos nuestros pecados ya fueron perdonados, y ¿qué? Y continuar en ese caminar, en ese camino, perseverando hasta el final. ¿Por qué? Porque esta naturaleza humana un día va a dejar de ser cuando el Señor Jesucristo venga. Y entonces vamos a ser transformados. Pero esa nueva naturaleza que ya hay en ti va a alcanzar la perfección cuando tu cuerpo sea glorificado. Entonces, es muy importante que en los versículos que yo te leí, dicen, y eso eran a algunos de ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros teníamos una vida antes, nosotros teníamos una forma de ser antes, pero ahora, como ya somos declarados justos a través de la fe, ahora somos nuevas criaturas y esa vida quedó atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora tú eres otra persona. Fíjate bien, ahora tú eres alguien diferente a como eras antes. Y así como el día de ayer, para los que escucharon el mensaje de ayer, en ti está Ismael y está también Isaac. Ahora, fíjate bien, Dios te ve a ti, Él se pone los lentes de Cristo y te ve a ti como Isaac. No te ve como Ismael. ¿Por qué? Porque Él te mira a través de Cristo. Cuando alguien no ha recibido a Jesús como su Señor, entonces Dios no lo puede ver a través de Cristo, sino que lo ve así como es, de forma natural, y a quien ve es ¿quién? A Ismael. Y entonces mira al viejo hombre, a la vieja naturaleza, a una persona injusta, y entonces el injusto no puede entrar al reino de Dios. No porque se haya portado mal, no, sino porque simple y sencillamente no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero también dice que nosotros, además de que ya fuiste justificado,
también tú fuiste lavado. ¿Lavado por qué? Por la palabra de Dios. Dice en la carta a los Efesios capítulo 5, verso 26, dice, para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Eso qué quiere decir? Que este lavamiento que hubo en ti no fue por tus propios méritos, no fue por tus propias obras, sino que tú fuiste lavado por Cristo. Fuiste lavado por su palabra y fuiste lavado por su sangre preciosa. ¿Eso qué quiere decir? Que no fue nuestro mérito, no fue nuestra obra, sino que Él hizo esa obra en ti y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de perfeccionamientos. Unos van más adelante, unos van más atrás, pero todos vamos en ese proceso de lavamiento. Pero también dice que fuimos santificados. ¿Eso qué quiere decir? Que tú ahora eres santo. Y también viene a la mente de muchos cristianos que cuando se habla de la palabra santo es alguien que no peca, alguien que ya alcanzó la perfección, o así como piensan algunos por ahí, son aquellos que están en algún cuadro y que llevaron una vida sin pecado. No. La palabra santo lo que quiere decir es apartado. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios te apartó del mundo, tú estabas muerto, y ahí me incluyo yo, y Él nos apartó para su reino, para Él. Y ahora tú eres santificado. En el verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que Dios, cuando te ve a ti, te ve a través de Cristo, ve a Isaac y entonces te ve así como vas a ser tú. ¿Y cómo vas a ser tú? Semejante al Hijo de Dios. Él nos mira ¿qué? Perfectos. Él nos mira santificados. Él nos mira justificados. ¿Por qué? Porque es a través de Jesús que Él nos ve. Ahora, si tú vas ahora a la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 17, habla sobre el nuevo nacimiento, de que tú ahora eres una nueva criatura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, una persona injusta es una persona incrédula. Una persona justa es una persona que tiene fe. Eso es en el Nuevo Pacto, eso es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, una persona injusta es una persona mala, una persona mal portada. En el Antiguo Testamento, una persona justa es una persona que hace bien las cosas. Entonces, si tú te puedes dar cuenta, Dios tiene una medida diferente para el Antiguo Testamento y tiene una medida diferente para el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús vino a cambiar las cosas. Jesús vino a establecer una nueva doctrina. Él vino a establecer un nuevo pacto. Él vino a establecer una nueva forma en que los hombres se iban a justificar o iban a ser declarados justos delante de Dios. Ahora en el nuevo pacto las personas son justas porque han creído en su Hijo Jesús. Ahora, con esto quiero ir terminando. Ciertamente todavía pecamos. Tú pecas. La Biblia dice, si alguien dice que no peca, es mentiroso y hace mentiroso a Dios. ¿Por qué? Pecamos de palabra, de hecho, de omisión, pecamos de pensamiento, y hay muchas formas. Y muchas veces pecamos y ni siquiera nos damos cuenta. Fíjate bien que lastimamos a alguien, herimos a alguien, ofendimos a alguien. Miren, hasta con una mirada muchas veces pecamos. Y no porque se esté codiciando algo, sino que muchas veces con una mirada a alguna persona se podría hasta ofender en la forma que los miramos. Es más, así como dicen algunos por ahí, que si las miradas fueran cuchillos o si fueran dagas, saber a cuántos hubiéramos matado ya. Cosas así. ¿Eso qué quiere decir? Que en ti y en mí todavía hay una persona humana, todavía hay un Ismael, pero también a través del nuevo nacimiento
Ya en Cristo Jesús somos como Isaac. ¿Y eso qué quiere decir? Hay un nuevo hombre, hay una nueva naturaleza que está ¿qué? En formación. Y eso quiere decir que sí pecamos. Entonces, ¿cómo Dios lidia con tus pecados y con los míos? Porque definitivamente sí pecamos. No hay vuelta de. Si alguien dice que no peca, pues definitivamente la verdad no está en él. Entonces, ¿cómo lidia Dios con el pecado? ¿Cómo es que Dios logra cuadrar esta ecuación? Porque Él es santo. Fíjate bien, Él es santo. Pero se relaciona con personas así como tú y como yo, que pecamos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, lo primero que te quiero decir es que si tú entendiste qué fue lo que te dije, de que en el antiguo pacto el justo tenía sus características y en el nuevo pacto el justo tiene otras, aquí la justicia es por fe, te voy a dar ahorita cómo es que Dios resuelve esta ecuación. Fíjate bien, si la justicia es por fe, la injusticia no puede ser por obra según el nuevo pacto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Fíjate bien, agárrate de la silla y escucha bien lo que te voy a decir, porque esto es muy importante para que tú logres cuadrar en tu mente y en tu corazón cómo lidia Dios con esta situación. Fíjate bien, ya te expliqué cómo está esta situación delante de Dios en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Ahora, en el nuevo pacto, fíjate bien, ese pecado que tú cometes, que tú haces, cuando tú fallas, cuando tú te equivocas, cuando tú te enojas, te molestas, cuando piensas mal, cuando eres envidioso, celoso, etcétera, cuando tú pecas, oye bien lo que te voy a decir, según la palabra de Dios, según Dios, en el nuevo pacto, el pecado, o cuando tú fallas, no te convierte en injusto. Si estuvieras en el antiguo pacto y bajo la ley, como algunas iglesias lo quieren estar y como algunos líderes cristianos han metido a sus iglesias bajo la ley, fíjate bien, si estuvieras en el antiguo pacto, el pecado sí te convierte en injusto. Pero en el nuevo pacto, como lo que te hace justo es la fe, fíjate bien, aquí cuando una persona se convierte en injusta es por incredulidad. Quiero que comprendas bien eso. Tú eres justo por fe y eres injusto por incredulidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que cuando tú pecas, fíjate bien, Dios viene y le atribuye ese pecado no a ti, sino a esa concupiscencia, a ese pecado que está en ti, o a esa vieja naturaleza, a ese Ismael. Entonces, si tú escuchaste la lección de ayer, yo te mencioné que está Ismael, el viejo hombre, y está Isaac, la nueva naturaleza. Y entonces, cuando tú fallas, lo que Dios mira es que no le atribuye el pecado a Isaac, porque Isaac ya fue declarado justo a través de la fe, sino que le atribuye el pecado ¿a quién? A Ismael, que es injusto por naturaleza. ¿Y dónde está eso, pastor? Porque a mí me gustaría que me lo dijera con la Biblia, porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero al final lo que interesa es qué es lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que dice Dios. Bueno, entonces yo te lo voy a demostrar con la palabra de Dios, que las fallas que tú cometes no te hacen injusto en el nuevo pacto. Si estuvieras en el antiguo pacto, sí, las fallas que tú cometes sí te declararán injusto, pero como estás ahora en el nuevo pacto, son otros los principios. ¿Y dónde está eso? Bueno, acompáñame ahí a Romanos capítulo 7, verso 17, y aquí está lo que yo te estaba comentando de cómo Dios no te atribuye a ti esas fallas y por eso es que tú continúas siendo justo. Dice allí en tu Biblia, en Romanos capítulo 7, verso 17 en adelante, dice: de manera que ya no soy yo
quien hace aquello. Esto es Isaac, eso es el nuevo hombre, tu nueva naturaleza. Ya no eres tú, así dice la Biblia. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Oye bien que es lo que dice el verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que Dios lo que hace es una diferenciación entre Isaac y entre Ismael, entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría? Fíjate bien, así como algunos cristianos piensan o algunos líderes creen que el pecado te hace injusto. Bueno, ya Pablo dijo, el injusto no entrará en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez que tú pecas, te vas al infierno. Cada vez que tú fallas, te vas al infierno. Cada vez que tú haces algo que no está bien, y ya el Señor Jesucristo puso la medida tan alta, como el enojo, como los celos, como la envidia, actitudes, que no hay necesidad de hacer algo malo, sino que solamente de pensarlo o de sentirlo. Imagínate, eso quiere decir que por las obras nadie sería salvo. Y entonces no puede ser, fíjate bien, que la Biblia esté diciendo lo que muchos cristianos piensan o creen, que cada vez que fallan, entonces están destituidos de la gloria de Dios. Entonces se consideran injustos por las obras que hacen, y entonces los injustos no van a entrar en el reino de Dios. Eso definitivamente que no es así. Eso viene a contradecir todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo hizo algo en la cruz, y tú vienes a desbaratarlo solamente con un mal pensamiento, un mal sentimiento, una mala actitud, una mala mirada. Y no puede ser que todo el trabajo que Él hizo quede destruido. Fíjate bien, ¿para qué? Prácticamente para nada. Ahora, ¿qué sucede si fuera cierto que cada vez que un cristiano falla, queda destituido de la gloria de Dios? Bueno, que si se arrepiente, fíjate bien, tendría que subir otra vez Cristo a la cruz, a morir otra vez por él para salvarlo. ¿Ya? Y la Biblia dice que Él murió una sola vez y para siempre, ya no más. Y aquí es donde nosotros tenemos que comprender cómo es que Dios logra conciliar esto, y cómo es que la palabra de Dios dice a quienes Dios declara justos y a quienes Dios declara injustos en el nuevo pacto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, que simplemente Dios está diciendo que mientras tú seas un humano, mientras tú tengas este cuerpo natural, hay en ti algo que se llama concupiscencia, que es la inclinación a hacer lo malo. Y lo vamos a hacer tarde o temprano. Pero eso no quiere decir que tú seas declarado injusto. ¿Por qué? Porque fuiste declarado justo no por las obras, sino que fuiste declarado justo por la fe. Ahora, si hay alguien que cae en incredulidad, ese sí es declarado injusto según en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque no es a través de las obras, sino que es a través de la fe o de la incredulidad que alguien es declarado injusto. Ahora, esto, y con esto voy a concluir, muchos cristianos y muchos líderes le tienen miedo a esto. ¿Por qué? Porque piensan que cuando se les dice a los cristianos la verdad, porque esta es la verdad, cuando se les dice a los cristianos qué es exactamente lo que dice Dios, qué es lo que piensa Dios y qué es lo que escribió Dios, que entonces muchos cristianos van a decir, bueno, ahora yo soy justo por las obras, ahora
yo no puedo ser declarado injusto por las obras, sino que por incredulidad, pero yo sigo creyendo en el Señor Jesús, entonces yo puedo hacer lo que quiera hoy. Déjame decirte que no, porque esta tampoco no es una licencia para pecar, porque Dios no nos está dando de un nuevo nacimiento, que nosotros ahora podamos definitivamente de adentro hacia afuera hacer las cosas de todo corazón, no por apariencia, fíjate bien, no por el interés de ganar el cielo, sino porque ahora tú, con esa nueva naturaleza, tú ahora eres libre, fíjate bien, libre del pecado, para poder agradar a Dios. Y entonces aquí es donde los cristianos nos diferenciamos de cómo éramos antes. Los cristianos ahora ya no tenemos la misma vida que teníamos antes. Nosotros ya no hablamos las mismas cosas que hablábamos antes. Ya no tenemos los mismos pensamientos que teníamos antes cuando estábamos en el mundo. Ya no tenemos la misma conducta. Eso no quiere decir que no pequemos, fallamos. Pero lo que Dios mira es que tú estás ahora caminando en ese nuevo camino en busca de agradarle a Él. Fíjate bien, no para salvación, sino porque tú estás agradecido por esa salvación que ya te dio Dios. Ahora, ¿qué pasa si alguien que dice que es cristiano y sigue teniendo la misma vida que tenía antes? ¿Por qué? Porque hay cristianos que son así, ¿verdad? Que se congregan, están yendo a alguna iglesia, dicen que son cristianos y todo, pero siguen con la misma vida. Bueno, déjame decirte que es muy probable que ese todavía, aunque está llegando a la iglesia, se está congregando y todo, todavía no es declarado justo, o sea, todavía no ha tenido un nuevo nacimiento. Se llama cristiano, pero realmente no es cristiano, sino que todavía está como Ismael. ¿Por qué? Porque el nuevo cristiano tiene el poder ahora de hacer ese cambio de vida. Fíjate bien, ya no para salvación, sino como frutos, como agradecimiento por esa salvación que ya el Señor Jesús le dio en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque nadie va a ser salvo a través de sus propias obras. Por eso es que la palabra dice que nosotros fuimos lavados, no nos lavamos a nosotros mismos. Nosotros fuimos santificados, eso quiere decir que no nos apartamos nosotros mismos. Dice, nosotros fuimos justificados, eso quiere decir de que no nos justificamos a nosotros mismos por nuestra conducta o nuestras propias obras, sino que son los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice Dios, eso es lo que enseña la Biblia. Y muchos le tienen miedo a que cuando a un cristiano se le predica la verdad, se van a descarriar, se van a confiar y van a empezar a regresar a la vida que llevaban antes. Bueno, si sucede eso, déjame decirte que ese nunca nació de nuevo. Ese no es un cristiano. Ese tiene que evaluar si realmente tuvo un encuentro personal cara a cara con Cristo o no. ¿Por qué? Porque si es verdaderamente un cristiano, la sana doctrina o la verdad va a edificarle a él, y eso va a hacer a que tenga mejores frutos cada día, que pueda comprender que fue alcanzado, fíjate bien, para tener una vida diferente. Y esa vida diferente es en base al modelo de Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras tú estés aquí en vida, tu meta es parecerte más a Jesús. Por eso es que a tu nuevo hombre se le puso la mente de Cristo. A tu nuevo hombre se le puso el corazón de Cristo. A tu nuevo hombre se le puso el Espíritu Santo, que es Cristo mismo morando en ti. Y entonces, si eso ocurrió, tiene que haber cambio en tu vida. Si no hay cambios, bueno, simple y sencillamente, en el nuevo pacto eres considerada una persona injusta. Entonces, ¿cómo podemos entrar al reino de Dios? Siendo justos. ¿Cómo somos justos? No por las obras, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es nuestro Señor y Salvador. Si hay alguien que no va a entrar al reino de Dios, es una persona injusta. ¿Quién es una persona injusta? No es el que hace malas obras, no. Una persona injusta es el incrédulo que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y por eso Pablo dice,
No se equivoquen, los injustos no pueden entrar al cielo. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, tú eres justo no por las obras, sino por la fe en el Hijo de Dios. Y Él nos dio ahora el poder para nosotros hacer la diferencia y tener vidas diferentes y caminar en las obras que Él ya estableció para que nosotros anduviésemos en Él. Amén. Entonces, quiero concluir con esto y quiero orar por aquellos que quizás todavía no son justos. ¿Eso qué quiere decir? No han recibido al Señor Jesús. Si hoy tú recibes al Señor Jesús, fíjate bien, tú vas a ser declarado justo delante de Dios, no por las obras, sino por la fe en el Hijo de Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros sigamos creyendo y dando frutos de justicia. ¿Por qué? Porque los justos son aquellos que reciben al Señor Jesús. Y también, si tú has fallado, si tú te has equivocado, si tú has pecado, déjame decirte que es muy importante también que nosotros reconozcamos que no nos conviene a nosotros con esa nueva naturaleza hacer las cosas que hacíamos antes. ¿Eso qué quiere decir? Que habla mal de nosotros y habla mal de Cristo. Y entonces tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer que eso no le agrada a Dios y empezar a hacer las cosas. Ya sea que tú hoy quieras recibir a Jesús y convertirte en una persona justa, o quieras pedirle perdón a Dios porque quizás has fallado, te has apartado, quieres renovar tus votos, quieres reconciliarte con Él, etcétera, repite conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego que tu Espíritu Santo venga hoy sobre mi vida, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y que de aquí en adelante tú me ayudes con tu Espíritu Santo a vivir de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. Gracias, bendito Señor, porque tú me haces justo a través de la fe en Cristo Jesús.